¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Ahí está. Ahí subí el volumen para que me escuchen mejor. Se oye muy bien. Sí, lo tuve que bajar porque por la música. Me decía Luis que estaba muy estridente por la música, pero bueno, cuando estoy hablando con ustedes y sin auriculares, yo a ustedes los escucho, los recibo bajo, con el volumen bajo, y yo en las grabaciones salgo con el volumen bien elevado. Resulta que cuando coloco el auricular los escucho bárbaro, los escucho genial a ustedes, pero cuando si quiero poner algo de música tengo que sacar los auriculares porque si no ustedes no escuchan la música. Es toda una movida que hay que hacer acá. Con el tema del sonido y de Zoom y todos los requisitos que tiene la plataforma. Bueno, hoy vamos a ver la confianza, ¿sí? Es una distinción nueva, muy linda. Les va a resonar mucho y a dar mucho sentido todo esto de la confianza a ustedes, ¿sí? Sobre todo cuando estén en una sesión de coaching, porque, ¿qué pasa? Nosotros, los coaches, a la confianza no solamente la vemos como una distinción del coaching ontológico, desde la ontología del lenguaje, sino que además de verla como una distinción, la vemos como una competencia del coach ontológico profesional, ¿sí? ¿Por qué competencia? Porque el coach tiene diversas competencias para poder accionar como coach, para poder trabajar y desempeñarse como coach en las sesiones. Y la confianza es una, y la confianza y la intimidad es una de las competencias del coaching, ¿sí? Del coach ontológico profesional. Nosotros desarrollamos esa capacidad, esa habilidad, ¿sí? Como coaches. Entonces, con el cliente también vamos entrando en lo que se llama intimidad y confianza, ¿sí? Bueno, a ver, en el chat, ¿qué es la confianza para ustedes? Escríbanme en una sola palabra, ¿qué es la confianza para ustedes? En el chat, a ver, ¿qué es la confianza para cada uno de ustedes con una sola palabra? Si pueden con una o dos, yo los voy leyendo. Porque todo eso que van a escribir ahí, siempre va a ser algo diferente desde cada uno, ¿cierto? Y entonces la vamos a ver ahora. No, Luis, no esperamos a nadie más. Respondiendo a tu pregunta, si esperamos a alguien más, no, Luis, no esperamos a nadie más. Marcelo ya avisó que no viene, Percy no me avisó nada, así que somos nosotros. Gracias. Entonces, si son tan amables en el chat, me ponen, ¿qué es para ustedes la confianza? Dicen Maribel, contar, gracias Maribel por aclarar que sos vos. Maribel, contar incondicional con alguien. Muy bien. A ver, ¿quién más? Ale. Luis dice, seguridad en uno mismo. ¿Y Ale? Es todo y nada. ¿A qué te referís con todo y a qué te referís con nada? ¿Podés ser más concreto, específico? Porque todo es una pregunta cerrada. Yo puedo hacer muchos juicios, muchas interpretaciones de lo todo. Y también puedo hacer muchos juicios de interpretaciones de la nada. Entonces, a ver, hacer una pregunta más abierta. ¿A qué te referís con todo en concreto? ¿A qué te referís con nada en concreto? ¿Qué es la confianza para vos? Cuando decís que es todo, ¿qué es todo? Y cuando decimos nada, a ver, cuando me amerita lo es seguridad, bueno, ahí estamos, y todo. Y cuando no es nada, distancia. Bueno, ahí vieron que hay varios juicios, ¿cierto? Contar incondicional con alguien, seguridad en uno mismo, todo y nada, todo seguridad, nada distancia. Entonces vemos cómo
la confianza, además de juicios, ¿sí? De ser un juicio, que no es específicamente un juicio en sí misma, porque ya lo vamos a ver por qué no es un juicio en sí misma, también nos remite a qué, a las emociones, a la emoción, no solo a los juicios, porque hay que tomar en cuenta en esto de cuando estamos distinguiendo la distinción, valga la redundancia, confianza, distinguir también en la conversación, en esa danza, no los juicios solamente, es distinguir la corporalidad, la intencionalidad, todo en el otro, ¿sí? Y en nosotros, por supuesto, en nuestras conversaciones internas con respecto a lo que es la confianza con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces también opinamos diferente ahí todos, ¿sí? Desde la mirada que cuando observamos que es un juicio, también la podemos sentir como una emoción, ¿sí? No solamente como un juicio, como una emoción, como dije anteriormente. Entonces, cuando vean la lección ahora en la web, que está habilitada, no sé si la pudieron ver, ¿la pudieron ver? ¿En la web? A ver, usen el chat, mejor que el mic. ¿La pudieron ver en la web? Aún no. Bueno, cuando la vean en la web, lo pueden distinguir como más les dé sentido a ustedes, ¿sí? ¿Qué sentido les hace? Si la ven más como una emoción a la confianza o si la ven más como un juicio. A partir de ella nacen otros juicios subyacentes. Ahora los vamos a ver. Entonces, de acuerdo a cómo la interpreto yo a la confianza, me va a generar una emoción diferente, ¿sí? De acuerdo a cómo yo la voy interpretando. Entonces me va generando una emoción distinta desde la mirada. Y ahí ustedes tienen que chequear entonces qué les suma, si les suma, que verla como un juicio o verla como una emoción a la confianza, ¿verdad? Entonces, si yo opino que es un juicio, la podemos construir. ¿Desde dónde? Y bueno, si estamos de acuerdo todos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, la podemos construir desde ahí, si la veo como un juicio. Entonces, sientan confianza ustedes ahora, en este momento, conmigo, ¿sí? Acá, aquí y ahora. Y decirme, Ro, bueno, no entendí nada, es ya generar confianza conmigo, ¿sí? ¿Les da sentido esto que les digo? Sí, Correcto. Entonces, decimos que la confianza se crea, ¿cierto? Como les dije recién, la vamos construyendo, la vamos creando, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos pasa que hay algo que no me da confianza en el otro? ¿Cuántas veces les pasa eso? ¿Les pasa a veces que el otro no me da como, confianza? ¿Sí? Entonces, ahí hay que chequear, ¿sí? ¿Qué pasa con mi confianza? Porque todo eso yo lo paso al resto de la gente, ¿sí? Todo eso que yo ahí lo paso al resto de la gente. O veo algo que se hace, ¿sí? En ello, que no confíe en alguna situación, ¿eh? Y sigo desconfiando y lo traslado a cada una de las personas que voy conociendo. ¿Cierto? Entonces muchas veces me estoy perdiendo. ¿De qué me estoy perdiendo? De conocer a personas nuevas, a personas extraordinarias, por esa desconfianza, por ese que me generó el otro. Me generó uno, esta. Seguro que se tiñe y por eso debe ser una rubia asquerosa y engreída, nariz parada. Entonces voy a ver a todas las rubias como teñidas y nariz paradas y engreídas, ¿verdad? ¿Cuántas veces les sucedió eso? ¿Les ha sucedido eso? ¿Elaborar ese tipo de juicios? Bueno, entonces me pierdo yo de conocer a una persona extraordinaria. No digo con esto que soy extraordinaria. No me estoy exaltando. Sino que me utilicé a mí misma para darles el ejemplo, ¿sí?
Entonces, por tener estos juicios, nos perdemos de conocer personas sumamente agradables, ¿sí? Entonces, cuando hablo de confianza, necesito empezar a identificar qué cosa, que es algo que voy construyendo, ¿sí? Que voy creando. Y entonces chequeo, ¿eh? Cuando yo puedo separar, por ejemplo, a las situaciones de desconfianza, ¿sí? De la persona, lo que veo como traición, por ejemplo, no lo voy a ver después como una traición. Un ejemplo en una pareja. Si yo logro separar de la persona el hecho, no lo voy a ver más tarde como una traición, ¿sí? Porque si logro separarlo del juicio, confianza o desconfianza, ahí yo puedo identificar y crear una nueva relación con el otro para seguir confiando. ¿Cuántas parejas ustedes conocen que han discutido por celos infundados y se han dicho uno al otro que se traicionaron, se separan días, les pidieron albergue en sus casas, en sus hogares, o les pidieron que los escuchen una oreja, seguramente algún amigo, una amiga que se peleó con su pareja, su novio, su marido, su esposa, y han pedido que los escuche ustedes. Seguramente deben haber escuchado a algún amigo o a alguien que conocen. ¿Y qué sucedió esto? Bueno, entonces ahí yo lo más conveniente es sugerir separar del juicio confianza o desconfianza, porque ahí puedo identificar, separarlo de la persona, del hecho de la situación y crear una nueva, y esa persona capaz que se da cuenta que fueron celos infundados, identifica, conversando con ustedes, identifica y se da cuenta que puede volver a crear una nueva relación con esa relación ya existente y arreglar y mejorar esa relación, ¿sí? Y mejorar ese vínculo con el otro para seguir confiando, ¿sí? Ese es un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, me traiciona a mí, te traiciona a vos, Mar, Ale, Luis, se sienten traicionados. Es muy común esto de que nos sintamos traicionados, ¿eh? Ponerle emotividad, ponerle emocionalidad, nos sentimos traicionados, ay, me traicionaron mi confianza, como me dijo mi sobrina hace unos pocos días, ay tía, me siento traicionada en mi confianza, y yo me reía, pero no podía reírme justamente con ella porque no le podía explicar desde el coaching cómo lo vemos, ¿sí? Entonces, lo que hice fue escucharla y hacerle preguntas, ¿sí? Desde otro lado, me paré no desde el lado de la tía, desde la hermana de su mamá, sino que me paré del lado de Ro, de la coach, ¿sí? Y dije, le voy a hacer preguntas aisladas a ver qué pasa. Y dio buen resultado, porque ella se volvió a reunir con su mamá. Entonces, si me siento traicionado porque le delegué confianza a alguien, ¿cierto? Y no quiere decir que voy a convertirme en una desconfiada o en un desconfiado. Entonces me digo, con esta persona me fue así y me fue asá, entonces aprendo, lo tomo como un aprendizaje. ¿Para qué? Que para que cuando voy a reconstruir el vínculo o reconstruir la confianza o regenerar confianza con esa persona, no significa que voy a estar desconfiada con el resto del planeta, con el resto de la humanidad, y que con todos va a ser así, porque no va a ser así con todas las personas. Entonces, ¿yo qué me estoy perdiendo si no confío? A ver, ¿qué se les ocurre en el chat? Díganme, ¿qué se les ocurre que estamos perdiendo si yo no confío? ¿A quiénes me pierdo? A ver en el chat, yo los espero. ¿A quiénes me pierdo? ¿Qué me estoy perdiendo yo si no confío? ¿Quién creen ustedes que me puedo estar perdiendo?
Experiencia, sí, conocimiento también. ¿Qué más? Seres humanos maravillosos, no me pierdo, no me estoy perdiendo, no me estoy perdiendo a mí misma, a mí mismo. ¿Eh? Puede ser que me esté perdiendo a mí misma, a mí mismo, y no me esté dando cuenta, y por eso me estoy perdiendo a otros seres humanos maravillosos, por no identificar todo esto, ¿sí? Todo depende de la manera en que encaramos las relaciones, chicos. La confianza está en nuestras conversaciones también, en el diálogo que abrimos con el otro, ¿sí? Muchas veces comenzamos sin confiar una relación, y bueno, de a poquito voy confiando en este. ¡Ja! Lo tengo cortito. Y en este no confío mucho, así que lo voy midiendo. Porque no me voy a tirar a la pileta, ya me fue re mal un montón de veces, ¿y qué me voy a tirar ahora de lleno? No, yo desconfío de este. Se las trae. Sí, 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 y esta también. Se las trae. Y no, de a poquito, le voy midiendo en cuentagota, lo voy conociendo, porque a ver si todavía me traiciona. Y yo ya estoy medido, porque si a ver si me... No, no voy a dejar que me traicione esta vez, voy a tenerlo ahí. Entonces muchas veces comenzamos una relación, chicos, sin confiar. Y comenzamos a confiar de a poco, y quizás no soy yo misma, no soy yo mismo, no soy yo al 100%, no soy mi ser, mi esencia hermosa. ¿Por qué? Porque estoy desconfiando, porque estoy midiendo. A ver, con esa vara de exigencia, ya vamos a ver la exigencia, con esa vara que yo mido. Y como ya me jodieron, hablando mal en argentino, decimos cagaron, mal dicho. Bueno, pip, pip. Entonces, como ya me jodieron, no, yo a este no le doy todas las fichas. Lo tengo ahí. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ver con nuestra historia, chicos, con nuestro puntito, con nuestra caja de creencias, con lo que nos sucedió, con nuestra experiencia, con nuestro pasado. Y no podemos estar ahí. ¿Podemos estar en el pasado y avanzar? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos estar en el pasado y avanzar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? No, No, dicen ahí con el no, dedo. Muy bien, me encantó eso. Así, 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 no, así, ok, para abajo si no les gusta lo que les digo, ¿sí? Por favor, no. y esto, Rulo, estoy enredado, Ro. Estoy enredado, no entiendo nada, Ro. Bueno, entonces, si algo que yo confío al 100% hoy no está, elijo volver a confiar. ¿Para qué? Para poder abrirme, y no solamente con el otro, sino con nosotros mismos, ¿sí? Tener esa apertura con nosotros mismos. Muchas veces no confiamos en mantener un trabajo al 100% que amamos, ¿sí? No confiamos en nosotros. ¿Por qué? Renunciar al trabajo y empezar a crear desde nuestros dones y talentos un trabajo nuevo, y no lo podemos, y decimos, no, yo no lo puedo mantener a esto, ¿no? Porque yo ganaba re bien en mi anterior trabajo y ahora vivir de lo que amo, esto me está matando de hambre, no me alcanza. No confiamos en nuestro potencial, no confiamos en nuestros talentos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no confiamos en nuestras posibilidades? No avanzamos. Cada cosa que decido hacer es mi elección, entonces. Cada cosa, cuando puedo incorporar esa palabra en mí, ¿sí? Voy a ser el dueño de mi camino. La elección, la confianza. Decido confiar en mí y voy a triunfar. Decido confiar en mí porque soy exitosa. Decido confiar en mí y voy a ser famosa porque confío en mí, porque confío en mi éxito personal, en mis talentos y en mis dones. Y eso no significa que yo voy a ser soberbia, porque eso ya, ¿qué es? Un juicio que me frena, que me cierra posibilidades. Entonces, si el otro me viene a decir, qué soberbia, querés ser famosa porque confías en tu éxito, qué soberbia. No, estoy resaltando mis talentos, mis dones, lo que me amo, mi autoestima. Estoy resaltando toda la confianza, ¿sí? Dándole autoridad a mis juicios. Porque si yo le doy autoridad a lo que está diciendo el otro, vos querés hacer esto porque querés ser famosa, y yo me quedo con eso que me hace ruido en mi cabeza, entonces me freno, me cierro posibilidades.
no me conquisto. Y la confianza es para conquistarnos a nosotros mismos y poder conquistar nuestro camino, ¿sí? Entonces, elijo, elecciones, chicos, son elecciones cada día. Elijo cada día levantarme confiada, confiada en mí, confiar en lo que hago, confiando en mi gente, en mis seguidores, en la gente que está y en la gente que conozco y que no conozco. Elijo confiar en el mundo, elijo confiar en la naturaleza. Pase lo que pase, elijo confiar. Elijo confiar en lo que creo, elijo confiar a lo que le doy valor, ¿sí? Elijo confiar en lo que hago, en mis dones y talentos. Elijo confiar en mí. Entonces a veces yo sé que cuesta y cuesta mucho, ¿sí? Porque la vida nos muestra muchas y muchas situaciones diferentes y ahí debemos preguntarnos, ¿para qué confío? Tengan esta pregunta, ¿para qué confío? ¿Sí? ¿Para qué me sirve confiar? ¿Y para qué me sirve no confiar? ¿Sí? En el video de la grulla, por ejemplo, ¿quién se sintió identificado con los personajes? ¿Y con cuál personaje? ¿Y qué les pareció? Anoten esas preguntas para ustedes. ¿Sí? Dice Luis, el ser humano es curioso, tendemos a relacionarnos muchas veces aunque no confiemos. Sí, Luis, exactamente, así es. Así es. Entonces, ¿cuántas veces le damos el poder al otro de lo que les decía recién? De delegar la autoridad en los juicios de la afuera, delegar la autoridad nuestra, de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, en el lenguaje del otro, en un juicio que quizás el otro me lo dijo hace 3 años, y yo me estoy postergando y cerrando posibilidades, porque estoy con ese juicio en mi cabeza, ¿sí? De que el otro me dijo, no lo vas a lograr, no vas a poder con eso. ¿Y cuántas veces me digo, no lo voy a lograr y no voy a poder con eso? Y por eso no confío en mis talentos, en mis dones. No confío, ¿por qué? Porque le estoy dando entidad, autoridad a los dichos del otro, a los dichos del afuera. Y en esto vean la lección juicios que le va a servir muchísimo. Entonces, le damos entidad a la opinión del otro, a los juicios del otro, y nos vamos pegando esas etiquetas y rótulos, y desde ahí vamos accionando en la vida, chicos. ¿Sí? Entonces, chequear las conversaciones que tenemos, ¿sí? De, no voy a lograr esto, no confío, chequear que puedo superar esta situación. Entonces, ¿de dónde vienen esas conversaciones? ¿De dónde? Y cuando chequeo esto, estas conversaciones, empiezo a reflexionar sobre mi historia. Empiezo a comenzar a vislumbrar, ¿sí? A dar luz, vislumbrar es dar luz, eso en lo que yo creía. Que solo son juicios, etiquetas y opiniones de la afuera, ¿sí? A las que solo le permití que me subestimaran, ¿sí? Porque muchas veces nos subestiman diciendo que no lo vamos a lograr, o que no nos da el target, ¿sí? Entonces, les di autoridad al santo nudo botón, decimos acá, al cuite, le di autoridad para nada, porque no me sirvió de nada en mi vida, en mi lenguaje y en mi historia. Todo lo que me pasa sucede entonces solo en mí. Todo lo que les pasa sucede entonces solo en ustedes. Si no puedo confiar en mí misma, ¿cómo construyo la confianza en el otro entonces? Hay algo que yo me digo que es el punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es mi opinión sobre la confianza en mí? Que no hace que pueda confiar en el otro. Hay algo que yo me digo que hace que no pueda confiar en mí. Cuando puedo chequear mi conversación, ¿qué hace que tenga una conversación? Que no pueda confiar en mí. Chequeo qué me quiero comenzar yo. ¿Qué me quiero comenzar yo a decir a mí misma o a mí mismo? ¿Sí? Entonces voy a accionar entonces según lo que me digo. Y por lo tanto voy a crear mi camino a través de qué, de dónde se les ocurre que creo mi camino, del lenguaje,
¿sí? De este dominio lingüístico, de estos dominios de los que hablaba en el capítulo 1, cuando arrancamos en las primeras clases, Echeverría, el manual de Echeverría, la ontología del lenguaje, del dominio lingüístico, a través del lenguaje. Y esto me va a llevar a las primeras lecciones, porque somos, ¿qué? Seres como, ¿sí? Lingüísticos. ¿Sí? Desde el dominio del lenguaje somos seres lingüísticos. ¿Sí? Además de seres emocionales y corporales, somos seres lingüísticos. Entonces, voy a aprender, ¿sí? Y ya no me digo, no sirvo para esto. Ya no me digo, no lo voy a lograr. Ya no me digo, confío en que voy a lograr esto, en que me voy a certificar como coach ontológico holístico, en poniéndome como, porque esa es la base del éxito, chicos. Lo dije en una conferencia. La base para el éxito, ¿cuál es? Poniéndome pequeñas metas. Yo me coloco pequeñas metas y las voy cumpliendo. Porque una gran meta que hace esto, caída estrepitosa, me puedo estrolar, como decimos acá en Argentina, me puedo chocar, o contra la pared o contra el piso y hacerme pedacitos. Y después como para reconstruirme es mucho más difícil. Entonces me voy colocando pequeñas metas, me voy poniendo pequeños objetivos para poder cumplirlos, conquistándome a mí misma, conquistándome a mí mismo. Entonces, confiamos en que la conversación con el cliente, cuando estemos en una sesión, ¿sí? Por ejemplo, en la danza de ese conversar, en lo que el cliente quiere resolver y viene a buscar a la sesión de coaching, ¿sí? Que lo va a resolver, confiamos en que lo va a resolver con nosotros en nuestra sesión, así sea la primera sesión, y estemos muy nerviosos, ¿sí? Confiamos, siempre confiamos en qué también, chicos, en el proceso. En todo sentido. Confiamos en el proceso de la vida, confiamos en el proceso de coaching, de acá, del estudio, confiamos en el proceso de la sesión, confiamos en el coachee, en el cliente, confiamos en nosotros como coaches, confiamos en nuestra capacidad, habilidad y confianza que tenemos. ¿Sí? ¿Les da sentido esto para arrancar? Sí. Sí. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver, y voy a compartir pantalla, ¿sí? Ahí vamos a ver en qué consiste este fenómeno de la confianza. Entonces, voy a achicar las camaritas para que puedan apreciar muy bien las filminas que están preciosas. A ver. Bueno, como siempre les digo, bienvenidos a la clase de hoy de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Sé tu versión de excelencia, feliz coaching. La confianza es la lección de hoy. ¿Qué es la confianza? Ya lo hablamos. ¿Sí? Entonces les voy a pedir ahora, ¿saben qué? Que tomen una hoja cada uno. Que tomen una hoja y vamos a hacer un pequeño ejercicio chiquitito. ¿Sí? Entonces, escriban, o no escriban, sino que escuchen. Piensen en la persona que confían. Entonces, ¿qué hace que confíen en él o en ella? ¿Qué es lo que hace que confíen en él o en ella? Puede ser una emoción, puede ser un objeto, puede ser un sentimiento, puede ser lo que se les ocurra, lo primero que les venga a la mente. Ahora, piensen en una situación en la que no se sientan confiados. ¿Qué provoca ese sentimiento? En la que no se sienten confiados, ¿qué provoca ese sentimiento?
Y cuando tengan alguna respuesta, habilitan el micrófono y me comentan. ¿Qué hace que confíen en él o en ella? ¿Quién arranca? A ver. ¿Quién comienza? Rápido, rápido, que tengo que dar la lección. Bueno, yo en mi papá. Ok. Ya se confía en los hechos. Los hechos de que me ha ayudado, me ha dado educación en eso, en los hechos. Y que no confío, Sí. que es muy descuidado. No le A puedo ver, confiar. espera. Espera que me pongo el auricular para escucharte mejor. A ver, ahora. Sí. ¿Que no confías? Sí. ¿Qué hace que Que no? no confía porque es muy descuidado. Descuidado, ese es el término. El dinero y lo pierde. Un ejemplo. Ese sería la confianza y también porque no confía. Ok. Gracias, Maribel. Yo puse, ¿qué hace? La pregunta fue, ¿qué hace que confíes en él o en ella? Yo puse también a mi mamá, ¿y qué hace que confíe en ella? Pues yo creo que esos hechos y esa presencia incondicional, ¿no? De que a pesar de todo, pues ahí está al pie del cañón contigo, pase lo que pase. Y ¿qué provoca el sentimiento de desconfianza? Tal vez cuando no quiere causar problemas, pues sí tiende a distorsionar ahí un poco para que no haya conflictos. Entonces ya la conozco y dice, ella no quiere causar conflictos, puede que diga ahí o desvíe la verdad para no causar un conflicto. Ok, gracias. Luis. Pues sí, la persona en que confío, pues mi esposa, porque pues ya la conozco de todo, después de tantos años, ¿no? Ay, qué bonito. Pues ya sé. Y me siento, no me siento confiado con una persona nueva que no conozco, pero además la forma en que se desenvuelve, lo que expresa, ¿sí? Me da cierta desconfianza. Sí. Y claro, no todas las personas que apenas estoy conociendo ocurre eso, ¿no? Pero hay ciertas personas que sí, su Se da cuenta uno. comportamiento así como que no da mucha confianza. Ok, Nada. ok. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias chicos a todos por la apertura. Gracias. Porque ahora capaz que sus juicios cambien. Chan. Capaz que esos juicios cambien. Vamos a ver. Bueno, vamos a compartir de vuelta pantalla. Achico la camarita, porque si no, las filminas no se aprecian y ahí se aprecian muy lindas. Bueno, ¿qué es la confianza en todos? Como ya lo vimos. Entonces, a partir de nosotros, ¿sí? A partir de nosotros, en que podemos cambiar, desafiamos la mirada que tenemos de la confianza. La pregunta es, ¿qué es lo que puedo generar en el otro y en mí? ¿Sí? Entonces tenemos la temporalidad dentro de la confianza, porque se basa en hechos del pasado y en hechos que vamos a crear en el futuro.
vemos a la confianza según el sentido común, la esperanza. La esperanza firme en que una persona, ¿sí?, la esperanza firme en que una persona, ¿sí?, o en un ser humano, tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Y esto se asociará más adelante con el modo control, o con la distinción miedo. Más adelante vamos a ver eso, modo control o la distinción miedo. Lo que les puedo decir es que nadie es como yo quiero que sea. ¿Con qué más? Según el sentido común, con la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Visto este punto como la posibilidad de accionar, de acción, ¿sí? Entonces, traemos esta noción desde el coaching ontológico, desde la ontología del lenguaje. Es un juicio basado en nuestra interpretación que se apoya en 4 juicios subyacentes, la confianza. En lo que tiene que ver con el contexto, el entorno, se apoya en estos juicios subyacentes, en la valoración subjetiva que yo hago y se siente. Entramos en conexión con nosotros mismos, con la corporalidad, y posiblemente percibimos esa sensación en el cuerpo. Encontramos entonces acá la coherencia ontológica, que lo vimos en la segunda clase, en saber ser, ¿sí? En la clase de apoyo de saber ser, vimos la coherencia ontológica. Porque sabemos que lo que se da en el dominio del lenguaje tiene un impacto en las emociones y por lo tanto en lo corporal. ¿Se acuerdan de los 3 dominios constitutivos de la existencia humana? Lenguaje, cuerpo y emociones. Y de ahí salían los que subyacían, ¿sí? El cuerpo, la corporalidad, de las emociones, las emociones, los estados de ánimo, y del lenguaje, el habla, el escucha, ¿sí? Todo ello. Entonces, por lo tanto, cuando entramos en confianza, podemos percibir la confianza desde estos 3 dominios, que son los dominios constitutivos de la existencia humana. ¿Sí? Bueno, para ello vayan a apoyo saber ser. Entonces, ¿cuáles serían estos juicios subyacentes de la confianza? Y bueno, son 4. La manera de evaluar y de dar sentido a la confianza. Y acá hay algo de la temporalidad de que les hablaba hoy. Y se los voy a nombrar uno por uno. Primero, tenemos la sinceridad. Luego tenemos la confiabilidad. Y luego tenemos la competencia. Y por último tenemos el involucramiento. Una coach muy importante, esto no se estudia en coaching, pero lo dice una coach muy importante, Elena Espinal. Ella advierte de un 5º juicio. ¿Sí? Que habla de la vulnerabilidad que todos tenemos. Y divide a la vulnerabilidad en vulnerabilidad fortaleza y vulnerabilidad debilidad. ¿Sí? No se estudia en coaching, pero lo dice Elena Espinal y es muy conocido. Entonces, vamos a analizar
el primero de los juicios, la sinceridad. Esa mesita que ustedes ven ahí, nosotros le decimos la mesa de la confianza. Y a los juicios les decimos las patas de la mesa de la confianza, a los subyacentes, ¿sí? Como para que lo podamos recordar visualmente. Entonces ustedes en una sesión de coaching van a preguntar qué quiere trabajar. Y por ahí el coachee les va a decir la confianza. ¿En quién? ¿En qué? ¿En quién? ¿En qué? Iba a decir en Pirulo, en fulano, en mi pareja, menos en él mismo. Nosotros con preguntas vamos a acompañarlo, a identificar que lo primero que hay que trabajar es la confianza en nosotros mismos. Como nosotros acá, lo primero que tenemos que trabajar nosotros acá es la confianza en nosotros mismos, para poder confiar en nosotros, y poder reconstruir confianza, y poder generar nueva confianza, ¿sí? Entonces, esta mesa de la confianza tiene juicios patas de la mesa de la confianza tiene juicios subyacentes de la confianza, por ende, que simbolizan estos juicios, esas patas, y hay una quinta pata ahí, que sería la de Elena Espinal, la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el primero. A ver. A ver. Si me comí uno, estoy mirando, chicos. A ver si me comí uno. Bueno, me parece que me comí una filmina. Bueno, perdón que me comí una filmina. Ah, no, acá está. Entonces, el primero, juicio de la confianza, el primero de las patas de la mesa. La sinceridad tiene que ver con la percepción que hacemos de los otros, entre lo que dice y hace el otro, la manera en que se muestra y lo que piensa. Se da entre la conversación interna, como dice ahí, y la conversación pública. Es el grado de coherencia entre el pensar y el decir, la imagen pública y privada, y me remite a qué, al presente, al aquí y a la ahora. A partir de lo que observo desde esa coherencia entre el decir y el hacer, puedo establecer o hacer un juicio, ¿sí? A esa persona. Entonces pregunto, ¿es coherente entre lo que dice y hace? ¿Es coherente con lo que piensa? Porque sabemos que también la comunicación es coherencia, desde lo que se dice y el lenguaje corporal, entre lo que dice y la gestualidad, y lo que percibimos en la mirada. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de escucha, la mirada, cuando les hablé de los sistemas representativos, les hablé de la gestualidad, bueno, lo que percibimos de la mirada, hay una percepción que va más allá de lo que las palabras dicen, como decía recién, Ale, que quieren decir que acerca de la comunicación que estamos teniendo, ¿sí? Porque miramos que, más allá de las palabras, la corporalidad, más allá de las palabras, vemos corporalidad, vemos gestos, miradas. La pregunta es para ustedes, ¿se reconocen en esto? ¿Les da sentido? A ver. ¿Se reconocen en esto? ¿Les da sentido? Pues sí, bueno, yo lo que veo es que a veces preferimos no decir y hay veces nos callamos las cosas. Chicos. Ser sincero también trae consecuencias. Sí, es más o menos lo que entiendo de Luis, que la sinceridad puede doler, pero también te puede liberar. Por ejemplo, en la imagen que pones, dice el marranito, es un bombón.
Ese era un cumplido. Y el bombón dice, eres un cerdo. Esa era una ofensa. Son sinceras. Pero son sinceros. ¿Pero por qué una ofensa? Porque si tú, ese es del juicio o del punto de vista que tú lo veas. ¿Y no Yo está lo veo viendo, como- y no está viendo a un cerdo? ¿O está Así viendo es. una oveja? No es un cerdo. Y entonces, ¿qué tomamos en cuenta ahí? ¿Cómo lo dice? La corporalidad, los gestos. El tono con lo que lo dice. Y los tú, ojos. claro, y tú despectivos. eres un cerdito, y tú eres un cerdo. Si yo lo digo así, no es una ofensa. Entonces, ¿qué toman? Mi cara, mis gestos, la corporalidad, ¿cierto? El tono de voz. Porque si yo estoy en el juicio de que, y tú eres un cerdo, ahí sí lo tomo como una ofensa, pero ¿cómo sabemos? Por eso hay que ver la conversación interna nuestra, Ale, nuestra conversación interna, nuestros juicios. ¿A qué juicio a mí me remite que eso sea una ofensa? ¿A qué juicio anterior mío de mi historia me remite que eso sea una ofensa? Al tono en que lo dice. ¿Y en qué tono lo está diciendo ahí? A ver, la imagen. Por los ojos. O despectivo. Siempre va a depender de nuestros juicios internos, de nuestra conversación interna, Ale. ¿A qué juicio te dispara del pasado, de tu historia, de tu experiencia de vida para decir que eso es una ofensa? Capaz que estás siendo sincero y estás diciendo, eres un cerdo. ¿Sí? Y no estás señalando una oveja, un caballo. También depende de nosotros, de cómo estamos emocionalmente nosotros. Muchas veces yo les digo a mis amigos, quítale la emocionalidad cuando me vas a hablar. Ay, sí, Ro, qué diferente me dice. ¿Cierto? Quítale la emocionalidad y vas a ver. ¿En qué juicio estás parada? Fíjate vos. ¿Cierto? Entonces, la confianza se apoya en esto, en la sinceridad. ¿Sí? ¿Les da sentido ahora? Otro juicio subyacente de la confianza es la competencia, que tiene que ver, ¿sí?, con el futuro. Es la habilidad para efectuar efectivamente las acciones necesarias para cumplir la promesa. ¿Sí? En la pata de la mesa dice habilidad y recursos para actuar eficazmente en un dominio de acción, y tiene que ver con qué, con el futuro. ¿Por qué tiene que ver con el futuro? Bueno, porque tiene que ver con la proyección, tiene que ver con esa proyección a futuro. Cuando una persona es capaz de cumplir sus promesas, ¿cuánto puede realizar a futuro? Entonces, es esa habilidad para efectuar efectivamente las acciones necesarias para cumplir la promesa. Si yo le prometo a Percy, al coach Percy, que en esta semana nos vamos a reunir para diseñar y realizar determinado proyecto, y no cumplo con la promesa, lo que digo, y no cumplo con eso que le estoy diciendo, porque no tengo el compromiso con las competencias, no tengo la habilidad de cumplir lo que digo, esto va a tener un impacto en mi imagen respecto de Percy. Seguro Percy toma como fundamento ese juicio que va a hacer a mi conducta, ¿sí?, es una incumplidora, no cumple con lo que promete. Y eso va forjando la mirada que tenemos sobre nosotros. ¿Cierto? Entonces, el otro juicio de la confianza es la confiabilidad. ¿Y me remite a qué temporalidad? Al pasado.
Es el juicio que tenemos acerca de la capacidad de un otro de cumplir con sus compromisos y con sus promesas hacia otro. Esto tiene que ver con los hechos del pasado. ¿Cuántas veces la otra, el otro, ha cumplido con las promesas lo que decimos o pedimos? En relación a los hechos del pasado, construyo mi juicio presente acerca de si esta otra persona es confiable, ¿sí? O no es confiable, si en otras oportunidades ha cumplido con lo que ha dicho y lo hace, o no ha cumplido y no lo hace. ¿Sí? Luego tenemos al otro juicio subyacente, el involucramiento al 100%, cuando estamos comprometidos, ¿sí? El involucramiento es otro juicio subyacente de la confianza. Entonces tiene que ver con un compromiso activo para prestar atención y cumplir con lo pactado y encontrar un valor inherente en lo que se realiza. Es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo juzgo que el otro está involucrado en esta construcción que queremos hacer entre dos partes? O cuánto yo estoy involucrada o comprometido en crear algo con el otro. Esto tiene que ver con un juicio. Y esto va a determinar el gran juicio de la confianza, ¿sí? El involucramiento. Va a determinar ese gran juicio que es la confianza, ¿sí? Entonces, rápido, reconstruyendo la confianza, que muchos se sintieron traicionados y dijeron, no, la confianza no se reconstruye, la confianza, no vuelvo a confiar nunca más, se reconstruye, se crea, la confianza se crea, se vuelve a construir. ¿Cómo? Dándome cuenta, desde los juicios, desde el compromiso y desde la acción. En esta posibilidad de encontrarnos ante la situación de no confiar en la otra persona o el otro, en esta posibilidad de construir confianza, hay algo en el vínculo que hace que no confíe en el otro. Y dado mi involucramiento al 100%, mi compromiso a mejorar esa relación, ¿sí? Porque quizás necesito coordinar acciones para generar confianza. Entonces ahora vamos a ver las implicancias que esto tiene. La primera pregunta, ¿cómo inicio esa reconstrucción? A partir de darnos cuenta, de distinguir, ¿sí? Reconocer que hay un conflicto, un problema, un conflicto, que hay algo que se puede mejorar, que visualizamos una brecha entre el estado actual, eso es lo que hacemos en el coaching, en la sesión de coaching, visualizamos la brecha entre el estado actual, que percibo algo de la confianza, que no está bien sólido, por lo tanto no confío en el otro, y el estado deseado o el estado ideal al que quiero llegar en mi construcción de confianza con el otro. Luego, ir a los fundamentos de estos 4 juicios que subyacen, ¿sí? Hablo de fundamentar y ahí me refiero a los hechos. Si yo juzgo, por poner un ejemplo, que mi hermana no es una persona confiable desde mi pasado y ha tenido actitudes que no fueron las esperables para mí o por mí, voy a ver qué tan fundamentado está este juicio que yo tengo. ¿Cuántas veces, me voy a preguntar, actúo así? Y actuó como dijo, que iba a actuar en coherencia o en no coherencia, ¿sí? Entre lo que dijo y lo que hacía. Dado que estos juicios vienen como evaluación e interpretaciones mías. Luego voy a declarar mi compromiso, ¿sí? ¿A qué me comprometo? En relación a esos que me voy a comprometer. ¿A qué me voy a comprometer? Y por último, actuar en consecuencia, la acción, ante esta necesidad de construir la confianza. Y me doy cuenta que es la confianza, ¿sí? Y si no es sólida y me está separando del vínculo, reviso mis juicios, porque me doy cuenta que estoy quizás siendo injusta. Estoy siendo injusto, entonces
Debo revisar mis juicios. Como te dije recién, ¿viste? ¿Sí? Revisar qué juicio fue ese que te llevó a pensar eso, a crear ese fundamento de juicio. ¿Qué juicio del pasado te llevó a pensar eso? Entonces, me comprometo a mejorar la relación por último. Y todo esto que pude reconocer en mí misma, en mí mismo, necesito llevarlo a la acción. Por ejemplo, abriendo como una conversación con la otra persona. Abro una conversación para intercambiar opiniones. Dejo entrever por qué me pasa esto. Ver por qué me pasa lo que me pasa. Y abrir ese diálogo sincero, donde puede involucrar a la mirada de la otra persona. ¿Vieron cómo pueden cambiar esas preguntitas? Y ese pequeño jueguito que hicimos con la hoja, cuando pusieron a su esposa, a su papá y a su mamá, ¿vieron cómo pueden cambiar eso? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un pedido? Y no confío. ¿Qué pasa con mi mundo de posibilidades? Porque vamos viendo cómo estos juicios construyen nuestro ser. Y si no confío, me cierro posibilidades. Es como cuando no delego por desconfianza. No le delego a otro mi trabajo, entonces no llego a la clase. ¿Por qué? Porque yo lo hago mejor. Porque nadie lo hace como yo. No delego por desconfianza. Nadie lo va a hacer como yo lo hago. Tengo que estar ahí. Las 48 horas del día. El día tiene 48 horas, no, tiene 24. Y yo tengo derecho a recrearme. Y tengo derecho a cursar la carrera de coaching, porque la pago para eso, para disfrutarla, cursarla, para disfrutar de la filmina, disfrutar de que Ron me enseñe por medio de preguntas, ¿sí? A identificar. Entonces, delego porque confío. Y no dejo de delegar por desconfianza. Nadie lo va a hacer como yo lo hago. Desde mi juicio no delego. Y hago todo yo solo, yo sola. Hago todo sola porque yo puedo con todo. Y yo sé, porque yo lo hago mejor que nadie. Nadie lo hace como yo. Chan, chicos, chan. Entonces la confianza además es una competencia, una habilidad que vamos desarrollando como coaches y generamos el vínculo con el cliente en base a la intimidad y la confianza. Solemos traer los casos y ejemplos siempre resguardando la confiabilidad. Para reconstruir es un principio abrir conversaciones, como les dije anteriormente. ¿Sí? Abrir conversaciones con su papá, con su mamá, con su esposo. ¿Cierto? Abrir nuevas conversaciones. Salir de los juicios anteriores. Y ahí van a cambiar esos juicios sobre esas preguntas que yo les hice al principio con la hojita. Si no, es imposible reconstruir la relación nueva en el nuevo vínculo. ¿Cuán involucrado está el otro? Y eso también debo chequear. ¿Cuán involucrado está el otro? Si el otro quiere, porque si el otro no quiere, yo no lo puedo obligar. ¿Cierto? A ver, un momento que me adelanté mucho. Me adelanté mucho. Ahí. Listo. Bueno, los niveles de confianza. ¿Cuáles son los niveles de confianza? Y acá tenemos 3 ítems, ¿cierto? Juicio, emoción, relación y coordinación de acciones. Los niveles de confianza nos permiten las coordinaciones de acciones en la medida que se empiezan a dar ese grado de confianza, se empieza a dar si es posible o no es posible la relación. Entonces tenemos varios niveles de confianza, ¿sí? Entonces, cuando no confío en el otro, desconfianza, juicio, emoción, no confío en el otro, relación, digas lo que digas, no te creo. ¿Qué pasa con la coordinación de acciones? ¿Es posible o no es posible? Y no, no es posible. Podemos distinguir otro nivel cuando no hay juicio, a pesar de tener pruebas.
Presupongo que va a salir bien. Y ahí estamos en la ingenuidad. Ese es otro nivel. Entonces es como funciona como una apuesta. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Esta vez apuesto. Voy a ver qué pasa. Podemos coordinar acciones de manera temporaria en relación a una buena respuesta del otro. ¿Sí? Otro nivel es el de la prudencia. ¿Sí? Tengo determinados juicios, reconozco los juicios, sin embargo voy a apostar y voy a probar a hacer un pedido a ver cómo me va. ¿Sí? Coordino acciones en ciertos dominios. Ejemplo, confío en mi vecina, ¿sí? En que le puedo encargar un pedido, cuidar mi casa. Yo a mi vecina le pedí que cuide mi casa. Pero ¿qué pasa? No le delegué el cuidado de mis cachorras caniches. Las caniches estaban conmigo mientras yo vivía en otro lado, cuando estuve operada. No estaban acá en mi casa. No le delegué a mi vecina el cuidado y la responsabilidad de hacerse cargo de mis caniches. Sí le delegué cuidar mi casa, ¿sí? Ese es un ejemplo. Porque ahí vemos, ¿sí? Probamos a ver cómo me va coordinando acciones en ciertos dominios. El otro es cuando hay confianza, el otro nivel, ¿sí? Cuando hay confianza, el juicio está fundado. Y a partir de ahí, ¿es posible o no es posible coordinar acciones? Sí, a partir de ahí, es posible coordinar acciones. Conferimos autoridad, entonces, cuando confiamos en el otro y la pregunta es, ¿para qué cuestión? ¿Para qué cosa? ¿Para qué situación le doy o estoy dando autoridad al otro? Depende de si es una declaración o la situación. Si el cliente, por ejemplo, no confía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si el cliente no confía en mí? La confianza e intimidad, que es mi competencia, se va construyendo en la co-construcción de la relación. ¿Sí? En la co-construcción de la danza de la conversación. Para volver a construir la relación es importante distinguir en qué juicio se destruyó la confianza. ¿Sí? Me voy para atrás, a mi conversación interna, a mis juicios, a mi escucha previa, y digo, a ver, ¿en qué juicio se destruyó la confianza con Pirulo, con fulana, con mengana, con sutano? ¿En qué juicio? ¿Cuál fue el juicio que me impactó, que me hace distinguir que se destruyó la confianza? Siempre es importante ver luego el para qué. ¿Para qué me sirve ver esto? ¿Para qué me sirve identificar esto ahora? ¿Para qué no me sirve? No depende de nosotros si el otro no pone su grado de involucramiento, ¿cierto? Si yo estoy involucrada, quiero tener una conversación, abrir una conversación para generar nueva confianza con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, y el otro no quiere, listo, no es mi responsabilidad. Lo del otro es del otro. El otro elige si quiere hacerse cargo responsable. ¿Y a qué se va a comprometer? Yo ahí no tengo autoridad. Ahí yo tengo autoridad sobre lo mío, no sobre lo del otro. Por eso la construcción de la confianza tiene que ver con la danza entre ambos, ¿sí? Tiene que ver con la danza entre ustedes y yo, entre ustedes y ustedes, entre ustedes, pareja, entre ustedes, padre-hijo, entre ustedes, hija-madre, ¿sí? Y si esto les da sentido, ya no les voy a preguntar si les da sentido, si les da sentido, ustedes lo van a saber o no. Lo van a ver en el modo control más adelante. ¿Qué es lo que yo debo soltar?
desde ahí. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿Sí? A ver. ¿Les dio sentido? ¿Les dio sentido? Les estoy preguntando. Sí, claro que sí. ¿De quién depende? La ¿Quién depende? confianza. Pues de uno mismo. Así es. Y cuando la depositamos en el otro y queremos abrir una conversación, como recién les dije, y el otro no coloca su involucramiento, ya no depende de nosotros. Depende del otro. ¿Sí? Porque lo nuestro está puesto. ¿Sí? Y nosotros nos podemos hacer cargo de nuestro juicio, de nuestra experiencia, de nuestra historia, de nuestro lenguaje, de todo la autoridad que le ponemos a lo nuestro. Pero no podemos conferir eso en el otro. El otro es otro y se tendrá que hacer cargo. ¿Sí? Bueno, ¿les dio sentido? ¿Les cambió un poco la percepción que tenían al principio cuando les hice esas preguntas? ¿Les modificó Sí. algo? Sí, ¿En qué, Ale? A ver, ¿qué identificaste? en que todo está en uno. Si uno amplía más el juicio, puedes tener un panorama más amplio, en este caso de que es la confianza. Si yo amplío más el criterio, mi juicio y mi seguridad, puedo ampliar la confianza. ¿Algo más, Mariel? ¿Qué pudiste identificar? ¿Te dio sentido? Sí, sí. Que pues todo depende de nosotros, ¿verdad? Y como bien lo dijiste al principio, es una elección confiar. Así es. Bueno, ahí tienen un pequeño juego que les preparé con mucho amor. A ver si puedo correr las camaritas ahí. Bueno, a ver. Primera consigna. Podemos afirmar que la confianza es 1, una declaración, 2, una promesa, 3, un juicio. A ver. Un juicio. Bien, sí, un juicio. Podemos afirmar que la confianza subyace en 4 juicios. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de todos? La 4. Bien, muy bien. Muy bien. Bien ahí. Seriedad. Podemos afirmar que la confiabilidad es el 1, compromiso con alguien, la capacidad de cumplir promesas. 2, 3, saber delegar. 2. Bien. La ¿Cómo capacidad. paso de la confianza a la desconfianza? 1, confío a ciegas. 2, reviso mis juicios. 3, me comprometo con el otro. 3. 2. El 2. 2, bien. Podemos afirmar que la competencia es 1, habilidad y recursos para actuar eficazmente. 2, la resignación. 3, falta de habilidad. 1. Bien. No. Sí, 1. Bien. Ya iban a decir, no, es la 2, es la 3, no, es la 1. Muy bien. Acuérdense de eso, de la autoridad de mis palabras, de confiar en mí, más allá de las palabras. La 1, sí, la 1. Entonces, ¿de qué se están dando cuenta hasta acá y qué se están llevando hoy de esta clase? A ver. Todo está en uno.
uno se crea un mundo en la cabeza, un juicio, una realidad, un panorama, una proyección, y realmente no sabes qué va a pasar, no sabes el contexto de las cosas. Entonces, la confianza empieza con uno mismo, y mientras uno mismo amplíe más su juicio y su criterio, mayor va a ser la confianza. Eso pienso yo. Y la cuestión es que es como una apuesta en la cual tú pues indagas cierta cantidad de información respecto a la otra persona, a las otras personas con las que vas a tener confianza, y tú decides si te arriesgas o no. Ojo Es con mi- el nivel ingenuidad ahí. Sí, Ojo con eso. ingenuidad es simplemente que casi sin saber nada, pues te avientas, ¿no? Oh, cuidado con la ingenuidad. Lo digo por experiencia propia también. Sí. En ese te avientas o no. Gracias, Luis. Gracias, Ale. Mari, ¿qué te estás dando cuenta y qué te estás llevando? Pues comparto con mis compañeros el mensaje general, ¿verdad? De lo que es la confianza y que todo pues empieza con nosotros mismos y también se crea poco a poco con las demás personas. Entonces, yo creo que hay que empezar a cambiar juicios para poder pues llegar a conocer a otras personas sin ponerles así como que una traba de que, ah, no, ya me dijeron que tal persona es así, entonces ya no voy a convivir o no me voy a permitir conocerla. Tal cual. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias totales. Feliz presente, feliz coaching. Bendiciones y gracias por participar de esta hermosa clase. La verdad que ha sido maravillosa, es una de mis favoritas distinciones, favoritas. Me encanta hacerla para ustedes con mucho amor. Gracias. Gracias, Ros. Gracias a ti. Gracias. Los amo. Estamos, Luis. Nos vemos, Luis. Nos vemos. Chao. Que estén bien.